Acompáñenme, por favor. Vamos al libro de Hechos. Hoy tenemos el mensaje número 10 de la serie de evangelismo. El mensaje yo lo he titulado Evangelizando como Pedro. Ahora vamos a aprender por qué. Evangelizando como Pedro, tema número 10 de esta serie de evangelismo. Hechos capítulo 2, versículo 22. Vamos a leerlo. Es un texto un poquito largo, pero se trata del primer discurso de Pedro o su primera predicación de la palabra post-resurrección, o sea, luego de la resurrección. Es la primera predicación que Pedro hace en el poder del Espíritu Santo. Es la primera predicación que los apóstoles hacen delante de una multitud luego de que Jesús asciende a los cielos y derrama el don del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y entonces, para poner las cosas en contexto, mientras ellos oraban en un aposento alto, el Espíritu Santo vino sobre ellos y dice que ellos comenzaron a hablar en lenguajes desconocidos. De repente, como dijimos en algún momento, los que no conocían o no dominaban un idioma particular, comenzaron a hablar ese idioma con fluidez y hablando de Cristo. Es como que de repente usted estuviera aquí y se le suelte la lengua y comienza a hablar de Cristo en alemán. ¿Cuántos de ustedes saben alemán? ¿Cuál de nosotros sabemos alemán? Nada. Pero eso sucedió ese día y dice que la multitud, había vecinos que de repente los escucharon hablar en esos lenguajes que ellos no sabían, pero como ellos eran de lugares lejanos que habían venido a Jerusalén, sí sabían esos idiomas y comenzaron a escuchar a Cristo no en arameo, que sería el idioma que se esperaría, sino en idiomas de diferentes lugares del imperio. Y se reunieron curiosos y al final de cuentas llegaron a la conclusión y dijeron: estos son un montón de borrachos, están borrachos. Pedro se levanta y les dice: no, lo que ha sucedido es que Dios ha derramado su Espíritu Santo como lo había prometido. Y ahí continúa el discurso de Pedro y vamos a leer desde el versículo 22. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesús, entregado por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que
vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos a dejarlo hasta allí. Hermanos, estamos empezando una nueva sección en nuestra serie de evangelismo. Hasta ahora hemos estado hablando algunos aspectos de lo que caracteriza la evangelización. La evangelización, nuestra vida de evangelismo, es una vida que se hace en el poder del Espíritu Santo por el mandato de Dios, obedece a una vida de santidad y utiliza la sujeción como una herramienta para evangelizar. ¿Se acuerda que todo eso hemos estado hablando estas últimas semanas? Pues ahora vamos a comenzar una nueva etapa donde vamos a estar viendo cómo evangelizaron algunos personajes bíblicos. Hoy nos toca ver a Pedro. Pero yo no espero, hermano, de que usted copie exactamente lo que hace Pedro. Que de repente usted le diga a la gente, varones peruanos. No, hermano, no es necesario copiarnos tal y como dice Pedro. Ese es un problema cuando de repente nosotros seguimos un ejemplo, queremos traerlo tal como lo vemos, lo queremos implantar acá. Y eso nunca funciona en realidad porque las realidades son diferentes, las culturas son diferentes. Nosotros lo que vamos a hacer es aprender principios de lo que hizo Pedro para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra realidad hoy en día. Es mejor, hermanos, es mejor hacerlo de esa manera. Nosotros vamos a estar entonces estudiando cómo Pedro hizo para evangelizar en esta primera gran prédica. Que dicho sea de paso, hermano, ¿sabe cuántos se convirtieron ese día? 3,000 personas, nos sigue diciendo el libro de los Hechos. Vaya poder, no de Pedro, de la palabra de Dios. Dios puede utilizarnos a nosotros para llevar la palabra a otros. Así que hoy vamos a estar analizando de dos formas. Uno, en la forma como Pedro trajo el mensaje y dos, el contenido del mensaje de Pedro. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. La primera es qué cosas o de qué se valió para llevar el mensaje, cuál fue la forma en sí mismo que utilizó para que podamos aprender algunas cosas y en segundo lugar, cuál fue la esencia de su mensaje. ¿Qué fue lo que dijo Pedro en sí mismo? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Me entiende para lo que vamos? Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué podemos aprender de Pedro y de los apóstoles? Digo Pedro porque a final de cuentas él fue el que hizo el discurso en sí mismo en representación de la iglesia. Lo primero, hermanos, que podemos ver es que Pedro testificó de Cristo en un espíritu de oración y comunión. En oración y comunión. ¿Dónde vemos esto? El contexto nos ayuda. ¿Qué había estado haciendo los discípulos antes de que comenzara la prédica? ¿Qué habían estado haciendo? Orando. ¿Orando cómo? ¿Cada uno en su casa? ¿Cómo estaban orando? Juntos. Vea que antes de que Dios derrame el poder de su espíritu en un lugar, los discípulos habían estado juntos orando en el aposento alto. Hermanos, esto es muy importante,
Porque la evangelización, ya lo hemos dicho, sucede bajo el poder del Espíritu Santo. No es una actividad de tratar de convencer a otro como un vendedor trata de convencer a su comprador. Se trata de depender y esperar en el poder de Dios. Para que haya una evangelización efectiva, tiene que haber mucha oración. Hermano, yo le puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que por lo menos el 50% del trabajo de un evangelista está sobre sus rodillas antes que en su lengua. ¿Me entiende la expresión? 50% por lo menos del trabajo del que quiere ganar a otro para Cristo, ya sean sus hijos, ya sea su esposo, ya sea su compañero de trabajo, ya sea quien sea, primero está en las rodillas y luego en su lengua. Por lo menos, hermano, cuando se cita a la oración comunitaria, porque no se trata solamente, yo estoy seguro que Pedro oraba en su casa, yo estoy seguro que Pablo no estaba ahí, que Juan, que Mateo, que los demás apóstoles oraban en sus casas, pero a ellos no les bastaba solamente con orar en sus casas, se unían. ¿Por qué? Porque había un tiempo de oración comunitaria, un tiempo de oración donde podíamos orar por las cargas los unos de los otros y al mismo tiempo podíamos orar juntos por los que no conocen a Cristo. Nosotros necesitamos, hermanos, retomar, porque cuando se cita la oración, tenemos muchos tiempos de oración a la iglesia, pero siempre vienen las mismas personas. No lo digo por esas personas que vienen, lo digo por los que faltan. Sobre todo los que prestan servicio. Sobre todo los que prestan servicio. Pero la oración, hermanos, es abierta para toda la iglesia. Pero no solamente ellos vivían en una oración comunitaria, sino que vivían con comunión. Es increíble porque el libro de los Hechos sigue narrando y nos dice el tipo de vida que los hombres llevaban en ese tiempo. Ayer lo estábamos analizando en la escuela de varones. Dice que ellos, cuando veían una persona en necesidad, no solamente le decían, pobrecito, ojalá que el Señor te provea. ¿Sabe lo que hacían cuando veían una persona en necesidad de la iglesia? Dice que ellos libremente, sin que nadie se los impusiera, vendían una propiedad y traían para que esa persona se pudiera sustentar. Hermano, eso no es lo que hace, por ejemplo, no es lo que hacemos por las personas que más amamos. ¿No es lo que un padre haría por un hijo? Mi hijo necesita, no tengo para pagar, no sé, su universidad o algo. ¿No buscamos desprendernos de algo aunque sea muy valioso para poderlo ayudar? Ese tipo de amor caracterizaba a la iglesia primitiva. Ese tipo de amor caracterizaba a los primeros discípulos. Un amor completamente comprometido y sacrificial. Dispuesto a dar la vida por el hermano. La pregunta es, hermano, ¿nosotros estamos teniendo ese nivel de compromiso? Porque cuando el mundo nos escucha el mensaje, lo siguiente que va a hacer es ver las acciones. Y si el mundo no ve el amor de Cristo reflejado en aquellos que hablan de Cristo, no van a creer una sola palabra de sus bocas. Nosotros necesitamos vivir en amor verdadero. Segunda cosa que podemos aprender de Pedro. Pedro fue bastante amable en su trato con los que estaban escuchando. ¿Cómo se refirió Pedro a ellos en el versículo 22 y 29? ¿Cuál fue la expresión para referirse Pedro a la multitud? ¿Cómo les dijo? Varones, hermanos. Y en el 29, ¿cómo les dijo? Varones hermanos, y en el 22, varones israelitas. Ve, hermano, poquito antes, la multitud había dicho de los apóstoles, tira de borrachos. Nuestro estándar hoy en día sería, respetos guardan respetos, ¿sí o no? Si Pedro se hubiera puesto a la defensiva, porque esta gente, hermano,
entraron con los chimpunes en alto, o sea, llegaron diciéndoles que eran un montón de borrachos. Si Pedro hubiera entrado a la defensiva sintiéndose ofendido con él, ¿no es cierto? Sintiendo que era un insulto a él, y él hubiera sido ofensivo en su trato para con la multitud le cierra las puertas de sus corazones. Muchos errores se cometen, hermanos, cuando nosotros testificamos y de repente nos vamos con ínfulas de creernos más que otros o de creernos super santos, mientras que este es un pobre y cochino pecador, y de repente lo podemos tratar mal en el trato. Nos podemos referir a esta persona mal. Si es una persona autoridad, podemos faltarle a su autoridad. Pero no importa si es autoridad o no, le merecemos respeto a todos los hombres. Estos hombres, Pedro los acusa de haber matado a Jesús, pero eso no fue obstáculo para tratarlos con amabilidad. El dicho popular dice que se atraen más moscas con miel que con hiel. ¿Usted ha escuchado ese dicho? Hay personas, hermano, que piensan que evangelismo es gritarle las cosas, generación de víboras, montón de pecadores. Y hermano, no es eso. Es cierto que de repente en alguna situación específica y puntual Dios puede, después de muchas advertencias, hablarle fuerte a una persona, pero de primera entrada no. De primera entrada lo que hay que hacer, hermanos, es ganarse el corazón. Esto, por ejemplo, en el caso de los padres que quieren que sus hijos lleguen a Cristo, no pueden vivir siendo ásperos, exasperando continuamente a sus hijos, porque en lugar de abrirles el corazón, lo están cerrando. El padre le debe amabilidad, debe darle un ambiente de amor al hijo, disciplina, y aún la disciplina tiene que ser hecha en amor. No puede ser que el padre trate al hijo como una zapatilla, con insultos, con esto, con lo otro. ¿Por qué? Porque eso, en lugar de permitir al hijo escucharte cuando tú le quieras hablar de Cristo, va a cerrar sus oídos. La amabilidad forma parte de la evangelización. En tercer lugar, vemos que Pedro no tuvo miedo de denunciar el pecado del hombre. Pedro no tuvo miedo. Hoy en día, hermanos, vivimos en una época donde te dicen, eso no es políticamente correcto. Eso, hermanos, no deberías decírselo a la gente, porque no vaya a ser que la gente se sienta mal. No, ¿cómo le vas a decir a una persona que es un adúltero? No le pongas etiquetas. Que ha cometido adulterio es una cosa, pero no es un adúltero. Hermano, ¿y qué es un adúltero entonces? Si un adúltero no es el que ha cometido adulterio, ¿qué es un adúltero? No le digas mentiroso. Ha dicho una mentira. ¿Y qué es un mentiroso entonces? ¿No es uno que dice mentiras? ¿Qué? ¿O cuántas mentiras tiene que decir para convertirse en mentiroso? ¿No llamamos asesino al que mata una sola vez por lo menos? ¿Sí o no? Hermano, a pesar de que vivimos una sociedad que nos presiona para que no denunciemos el pecado, vivimos en una sociedad que nos está presionando para que toleremos, porque esa tolerancia es tolerante con los que hacen el mal, pero no tolerante para los que quieren anunciar el bien. Vivimos en una cultura que nos presiona. Y Pedro en el versículo 23, vea las palabras de Pedro. Hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vea lo que dice: prendisteis y matasteis. En el versículo 36 les dice, a la mitad del versículo, a quien vosotros crucificasteis. Hermano, no debemos tener temor de anunciarle a una persona y mostrarle a una persona sus pecados. Pero pastor, se va a sentir mal. Esa es la idea. Déjeme decirle que esa es la idea. ¿Por qué? Porque es la esencia del evangelismo.
¿Que el evangelio es hacer sentir mal a la gente? No, el evangelio no es sentir mal a la gente. El evangelio es darle las buenas noticias. Pero para que las buenas noticias tengan sentido, tienen que darse cuenta de cuál es su realidad. Hasta hace poquito leí en Facebook que alguien puso, y cito no textualmente, hasta que una persona no entiende la amargura, el amargor del pecado, no le encuentra sentido a la dulzura de Cristo. Mientras que la gente se sienta buena, yo no le hago mal a nadie, yo no daño a nadie, yo no esto, yo no lo otro. Mientras que la gente se sienta buena, no necesita un salvador. Ellos se están justificando a sí mismos. Pero la única forma que una persona quede en bancarrota espiritual es mostrarle que él ha rechazado a Jesús. Y que su rechazo a Jesús se ha manifestado en mentiras, en robos, en adulterios, en todas las violaciones de la ley que se puede dar. Pastor, ¿pero eso no será cargarle la culpa? Por ahí vamos. Se necesita llegar a la bancarrota espiritual para que la persona pueda levantar sus ojos a los cielos y decir, Señor, si tú no me ayudas, yo ya no tengo forma como encontrar la salvación. Lo que tenemos, hermanos, el problema es que cambiamos la verdad de Dios por consejos que nos dan pseudo psicólogos que en realidad, hermanos, no buscan ni tienen a Dios como principio central, pseudos, pensadores que ellos ponen sus pensamientos en lugar de la verdad de Dios, y no. Eso no ha resultado nada. Cuando usted, por ejemplo, a su hijo, cuando usted castiga a un hijo, hermanos, es una excelente oportunidad para hacerle ver que él es malo en su corazón. ¿Que mi hijo es malo? Es malo. El otro día, hermano, le cuento que no queremos que los niños jueguen en las escaleras por cuestiones de seguridad. Y entonces habían 3 niñitos jugando ahí. Váyanse para adentro, les dije, no jueguen acá. Pues una de las niñitas se puso a hablar con uno de los niñitos por allá y yo lo escuché porque yo estaba aquí en sonido. Y de repente llegó el otro niñito diciéndome, pastor, fulanita tal dice que usted es malo. Porque los boté de la escalera, ¿no? Porque les dije que no estuvieran ahí. Y valgan verdades, hermano, al principio me enojó. Pero luego me puse a pensar, esto puede ser una excelente oportunidad para mostrarle a Cristo a este niño, a esta niña. Le dije, ven para acá. Tú has dicho que yo soy malo. Usted sabe cómo se ponen los niños, ¿no? Tú has dicho que yo soy malo. Pues sí lo soy. Soy malo porque yo he mentido. Soy malo porque yo le he pegado a otros niños. Soy malo porque le he desobedecido a mis papás. Yo soy malo y por eso necesito a Jesús. Jesús es el único que puede cambiar mi maldad en bien. Y si tú has también mentido, desobedecido, le has pegado, has hecho lo otro, significa que tú también eres mala y necesitas a Jesús. Hermano, solamente los que encuentran su bancarrota espiritual pueden levantar sus ojos y decir, Señor, sálvame. ¿Sabe cómo se catalogaba Pablo a sí mismo? El peor de los pecadores. Pero no, nosotros queremos ser el más santo de los ángeles del cielo, ¿no? Hermano, no tiene sentido un salvador si no es para salvar a pecadores. Tenemos que llevar a la gente para que entienda su culpabilidad y eso lo hacemos a través del anuncio de su pecado. Continuemos viendo qué más hace Pedro. Pedro conoce al público al que le está hablando. ¿Cómo sabemos que Pedro conoce al público al que le está hablando? ¿Con quiénes habló Pedro? Pero ¿quiénes conformaban esa multitud? Israelitas, ¿ok? Eran de diferentes partes, no vivían en Jerusalén, pero eran de diferentes partes del imperio, pero eran israelitas a final de cuentas. Y Pedro sabía que todo israelita está familiarizado con la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios formaba parte del pueblo de Israel de una manera muy cercana. Por eso es que Pedro les da a estos hombres que le están escuchando 2 citas de 2 salmos diferentes. Porque Pedro sabe que estos hombres que le están escuchando, ellos conocen muy bien las Escrituras. En segundo lugar, tienen un gran respeto por el rey David. El rey David es el más grande de los reyes de Israel. Él es el que unificó a Israel. Ningún israelita ni por la cabeza se le pasaría a hablar mal del rey David. Y Pedro lo sabía. Y por eso Pedro, al conocer a su auditorio, pudo darle herramientas suficientes para que el auditorio creyera. ¿Cómo lo hizo? Pues aprovechó esos conocimientos que tenía. Si estos hubieran sido gentiles, personas que nunca habían agarrado en su mano, nunca habían leído el Antiguo Testamento, pues para Pedro no hubiera sido tan sencillo hablar sobre los salmos. Ahí tenemos a Felipe y el etíope, que Felipe tuvo que darle una explicación mucho más larga para poder que el etíope entendiera Isaías. En cambio, Pedro con unas pocas palabras lo hizo. Esto significa, hermano, que nosotros no podemos llevar un mismo discurso a todos aquellos que queremos evangelizar. A veces pensamos que evangelizar es decir exactamente lo mismo y repetimos cual lora, ¿no? Y este es el punto 1 y este es el punto 2. No, hermano, el mensaje va a depender de quienes nos escuchen. Por ejemplo, si usted va a evangelizar al pueblo católico, tenemos un terreno en común con ellos. ¿Cuál es? Tenemos la Biblia, ellos conocen la Biblia, bueno, hasta cierto punto, por lo menos lo que les dice el párroco el domingo, pero no la rechazan. ¿Qué más tenemos en común con ellos? ¿Ah? En la Trinidad, creen en la Trinidad y tienen a Dios a la misma altura, a Jesús a la misma altura que Dios. Ok, eso es bueno. Entonces, ahí tenemos terreno en común con ellos. ¿Qué más? Ok, entienden que son pecadores. El problema es que buscan el perdón de pecados a través de sus obras, pero eso lo podemos corregir. Me dejo entender, hermano. Nosotros tenemos que analizar con quiénes estamos hablando. Porque, por ejemplo, en otro caso, los testigos de Jehová, no podemos llegar como con el católico suponiendo que él cree que Jesús es exactamente igual que el Padre en autoridad, en gloria y en poder. El católico cree que Jesús y el Padre son, a final de cuentas, iguales en gloria y en poder como nosotros. Pero el testigo de Jehová cree en un Jesús que es un subdios, una creación de Dios. Y por eso no va a ser tan fácil que un testigo de Jehová ponga su confianza en Jesús con las mismas explicaciones que le dio un católico. El católico ya está en su mente listo para aceptar que Jesús y el Padre son uno. Pero el testigo de Jehová no lo tiene así en su cabeza, porque él tiene a Jesús en un rango inferior al Padre Celestial. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces los argumentos que yo tengo que utilizar para un católico son diferentes a los argumentos que tengo que utilizar para un testigo de Jehová. Y ni qué hablar si la persona que voy a evangelizar es budista, es musulmana. Tengo que, hermano, informarme qué piensa esta gente. ¿Qué creen? Para poderles ayudar a encontrar a Cristo. ¿Me dejo entender? Eso es un principio que utilizó Pedro. Conoce a quién vas a enseñarle de Cristo. Otro principio más. Utiliza las Escrituras. Vea, hermano, Pedro, cuando habló a su auditorio, ¿qué había vivido Pedro con Jesús? Hermano, el historial de Pedro, si bien es cierto, él metió las patas en todo, pero también vivió de todo con Jesús. ¿Quién caminó sobre las aguas junto con Cristo? ¿Quién vio los panes multiplicarse junto con los demás apóstoles? Pedro. ¿Quién vio al Jesús transfigurado en el monte? ¿Quién vio la tumba vacía? Hermano, el historial de Pedro de sus experiencias era gigantesco. ¿Cuántas experiencias le narró Pedro en su predicación
a los hombres. Él entendió que era mejor ir a las Escrituras. Y eso, que las experiencias de Pedro, al ser los apóstoles que tenemos en la Biblia, hombres que Dios tuvo un trato muy especial con ellos, sus experiencias y todo, Dios los trató de una manera muy diferente al resto de la humanidad, porque a través de ellos iban a venir los escritos que tenemos hasta el día de hoy. Pedro pudo haber dicho con toda legalidad: mi experiencia sirve para evangelizar, por cuanto él tenía la autoridad de apóstol. Yo no puedo utilizar lo mismo, aunque si bien es cierto mi testimonio puede servir para ilustrar algunas cosas, no puedo basar la predicación en mí. Pero Pedro, hermano, nos da ejemplo y él utilizó las Escrituras. Vamos a Salmos, dijo Pedro. En el Salmo tal dice, y en el Salmo tal dice. Hermano, nosotros tenemos que mostrarle a la gente a través de las Escrituras los razonamientos que necesitamos que ellos entiendan. Nosotros somos hombres de Biblia. Luego vemos también que Pedro tiene una forma cristocéntrica y teocéntrica de ver la vida. Quiero que note conmigo esto. Versículo 22. Escuche las expresiones. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Ve, aquí nos dice dos cosas sobre Jesús en la visión que tiene Pedro. Primero que todo, Jesús era un hombre aprobado por Dios. Significa que Dios lo señaló y dijo: este es mi hijo amado. Y le puso así la manita, el me gusta. A ningún otro hombre el Señor le ha puesto me gusta. Todos hemos salido reprobados delante de Dios. Al único que tiene la manito de me gusta es Jesús. Eso es contextualizando el Facebook en la Biblia. Y dice que todos los milagros que hizo Jesús, ¿quién los hizo? Dios a través de Jesús. Vea que en todas las cosas Pedro está metiendo Dios en Jesús. Dios aprobó a Jesús. Dios hizo milagros a través de Jesús. Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Sigue versículo 24. Al cual Dios levantó. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios. ¿Lo ve? Versículo 33. A este exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hermano, Pedro tenía una forma de ver la vida teocéntricamente. ¿Sabe lo que significa teocéntrico? Teo es Dios, céntrico significa el centro. Todo en la vida Pedro lo estaba explicando a la luz de Dios. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos que ser personas que expliquemos la realidad a través de las Escrituras y no al revés, que expliquemos las Escrituras a través de la realidad. Hay personas que dicen, sí, la Biblia dice que adulterar es malo, pero para estos tiempos la cosa cambia. Eso es tratar de explicar las Escrituras a través de la realidad que vemos. Es todo lo contrario. La gente peca en adulterio porque está rechazando a Cristo y eso es muestra de su pecado. Eso es explicar la realidad a través de las Escrituras. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una visión teocéntrica y no tener miedo de explicarla. Ay, pastor, pero ¿me van a entender? A ti no, pero el Espíritu Santo él sí lo puede convencer. No tengamos temor, hermanos, de explicarles cosas que de repente no entiende la gente normalmente. Pero ¿cómo es eso que Dios lo entregó? ¿Qué padre va a entregar a su hijo? ¿Un padre que ama a su hijo?
un padre que ama a su hijo. Si bien es cierto, no es sencillo de asimilar, pero es que recuerde que nosotros no nos debemos crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. No debemos crearnos un Dios conforme a nuestros pensamientos. Tenemos que ver cómo Dios se ha revelado en la Biblia y creer en este Dios. Y este Dios proclamarlo. Y si las personas, tengo que tratar de hacerlo en el lenguaje más sencillo que pueda. Pero no puedo silenciarme diciendo, no me van a entender. ¿Cómo lo sabes tú? Porque valgan verdades, si tú lo entiendes, ¿antes lo entendías? ¿Tú naciste con el conocimiento de Dios? ¿Quién te ayudó a entender las cosas que ahora entiendes? ¿Y por qué no creer que como Dios actúa en ti, va a actuar en esa persona? No tengas miedo de exponer la verdad. No tengas miedo. Y en último lugar, hermanos, sobre la forma como Pedro habló, Pedro tuvo un llamado al cambio. Pedro hizo un llamado al cambio. Dice que los hombres se compungieron y entonces le dijeron, varones, ¿qué hacemos? Yo no sé, dice Pedro, yo nada más les tenía que informar. No, así no dice, ¿no? ¿Qué esperaba Pedro? ¿Que la gente nada más conociera que eran pecadores? No, Pedro los llamó a un cambio. En el versículo 37 y 38, en el 38 Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. En ese nombre que ustedes antes rechazaban, en Cristo que ustedes mataron, ahora tienen que unirse a Él para ser salvos. Es lo que Pedro les está diciendo. Denle la espalda al pecado, al rechazo, y tienen que venir a Él. Hay un llamado al cambio, hermano. Nosotros no podemos ser pasivos de decir, bueno, yo ya cumplo con decirte. Y Dios se encargará de hacer el resto de su obra. Es cierto que Dios tiene control de todas las cosas, pero el evangelismo incluye decirle a la persona qué tiene que hacer. Arrepiéntete y vuélvete a Jesucristo. Tiene que haber, hermanos, este llamado. Amén. Ahora, en cuanto al contenido, voy a mencionarlo de esta manera. Lo voy a mencionar, si usted quiere anótelo y luego lo explico, ¿sí? ¿Qué predicó Pedro? 1. Que Jesús es el enviado de Dios. Versículo 22. Jesús es el enviado de Dios. 2. Que ustedes han rechazado y matado a Jesús. Que ustedes han rechazado y matado a Jesús. Versículo 23. Ustedes han rechazado y matado a Jesús. Versículo 23. Tercer punto. Que Dios ha resucitado y exaltado a Jesús. Que Dios ha resucitado y exaltado a Jesús. Versículos del 24 al 31. En cuarto lugar, Jesús juzgará a los hombres. Jesús juzgará a los hombres. Versículo 32 al 37. Versículo 32 al 37, Jesús juzgará a los hombres. Y en quinto lugar, Dios llama al arrepentimiento y da esperanza de salvación. Dios llama al arrepentimiento y da esperanza de salvación. Versículo 38 y 39. Dios llama al arrepentimiento y da esperanza de salvación. Versículo 38 y 39. Y ahora sí, ya que lo he dicho, voy a explicarlo. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? Pedro ataca la médula misma del problema del ser humano. El problema del ser humano no es en sí ni su adulterio, ni su mentira. El problema del ser humano no es que está con problemas económicos, familiares o enfermedades o de alguna manera. La médula, el problema central del todo ser humano sobre este planeta es que ha rechazado a Cristo.
¿Y cómo se sabe que ha rechazado a Cristo? Por sus obras. Jesús fue señalado, Pedro lo marca y dice, Dios lo señaló a él, dijo, él es mi hijo amado, él es un varón aprobado, el varón aprobado. Y para mostrar que es el varón aprobado, él ha hecho toda suerte de milagros, de prodigios que ustedes mismos han visto. Dios les ha testificado a ustedes mismos que Jesús es el único que viene de parte de Dios. Pero ustedes lo han rechazado y en su rechazo lo entregaron a manos de los inicuos y lo mataron. Ustedes mataron a Jesús. El pecado de la muerte, porque al parecer varios de los hombres que estaban ahí reunidos con Pedro días antes, 50 días antes, habían estado gritando, crucifícale, cuando Jesús murió. Parece que era la misma multitud. Y Pedro les está diciendo, ustedes mataron a Jesús. Y continúa el mensaje Pedro y les dice, Dios ha resucitado y exaltado a Jesús. El problema está que a ese Jesús que ustedes han rechazado y lo han matado, el Padre lo ha levantado de entre los muertos como Él había prometido y que ustedes mismos ya lo sabían. O sea, no hay excusa. Ustedes sabían que el Cristo venía y ustedes lo rechazaron y conforme a las Escrituras, Dios no se inventó nada nuevo. Él lo levantó y no solamente lo resucitó de los muertos, lo ha exaltado. Esto significa que el Padre y el Hijo han mantenido la unidad y todo aquel que se rebela contra el Hijo se ha rebelado también contra el Padre. Los judíos creían que ellos podían mantener la unidad con Dios y el rechazo a Cristo, como creen muchas religiones. Los musulmanes creen que ellos pueden estar en paz con Dios y rechazando a Cristo como Señor y Salvador. Ellos creen en Jesús profeta. ¿Me dejo entender? Ese es el problema, que ustedes han rechazado al que Dios ha levantado de los muertos y lo ha vuelto a poner a la diestra en poder. ¿Y sabe cuál es el problema? El verdadero problema, que el Señor ha prometido. Todos los enemigos de Jesús los va a poner como estrado de sus pies. ¿Sabe lo que significa estrado de sus pies? ¿Sabe lo que es el estrado? Usted ha ido a la silla del barbero, donde usted se sienta, la silla es altita y tiene un descansapiés. Eso es un estrado, donde usted pone los pies. En otras palabras, lo que tú pisas. Pues la figura es, los enemigos del Señor, ¿sabe lo que van a llegar a hacer? Lo que pisa el Señor. Eso era un anuncio de juicio para estos hombres, como es un anuncio del juicio hasta el día de hoy. El problema está que a quienes ustedes han rechazado, que es Jesús, Él va a juzgarlos a todos por sus actos. El Señor lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por eso no nos extraña que cuando ellos escucharon sobre esto, que el Señor iba a poner a los pecadores como estrado de sus pies, esto hablando del juicio eterno, no nos sorprende que estos hombres se comenzaran a compungir. Lograron entender y decir, nosotros hemos rechazado a Jesús, somos sus enemigos y Él viene con juicio sobre nosotros. Recién entendieron la amargura de su pecado. Y ahí entonces reaccionaron y dijeron, Señor, Pedro, ¿qué hacemos? Hubiera sido cruel por parte de Pedro decir, tu problema. Yo vengo y les anuncio juicio y hasta ahí llego. Hermanos, ¿sabe qué? La bondad y la misericordia de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje de salvación siempre es el mismo. Llevando a los pecadores a que se sientan muy mal por sus pecados, pero no abandonándolos en el dolor, sino que ofreciéndoles el camino a la salvación. Nosotros, hermanos, tenemos que siempre tender ese puente a salvación. Cuando tú regañas a tu hijo, por ejemplo, ¿se siente mal? Pues claro, ¿cuál niño sale feliz y contento de que lo regañe su padre?
se siente mal, lleva su culpabilidad, lleva su conciencia bien culpable, ¿sí o no? No lo dejes ahí. Es cierto, hay que llevarlo hasta ese punto para que entienda que hizo mal, pero le tienes que ofrecer, mostrar cuál es el camino, cuál es la esperanza del perdón de Dios. Es lo que Pedro hace. Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Vuélvanse a Dios, en otras palabras. Porque esta es la promesa que el Señor ha hecho para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y todos cuanto el Señor llame. Vea, hermano, que un mensaje del evangelismo, un mensaje de Cristo, incluye la esperanza de la salvación. Ese es el centro. Jesús vino no con el propósito de condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Vino para salvar al mundo. Es necesario que el hombre entre en cuenta de su pecado, pero es necesario también que le ayudemos a encontrar el camino a la salvación. Así evangelizó Pedro, hermanos. Y creo que podemos aprender varias cosas de él. Pedro no tuvo miedo de hablar el pecado. Pedro conocía a su público. Pedro fue amable. Pedro utilizó las escrituras, no su experiencia personal. Pedro los llamó a un arrepentimiento. Pedro sabía que el hombre primero tenía que ser llevado al dolor del pecado para que recién entendiese la grandeza del perdón. Podemos nosotros evangelizar como Pedro. Usémoslo como modelo a seguir.